La época del terrorismo en el siglo XX fue uno de los momentos más difíciles que ha sufrido nuestro país y población. En el periodo de 1980 y 2000 se dio marcha el fenómeno que causó miles de muertes y destrucción masiva en todo el país y a la población también, los cuales fueron ocasionados por dos grupos terroristas. El primero que fue el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, y el segundo, Sendero Luminoso, con el fin de influenciar sus ideologías y derrocar al gobierno peruano. Urmendi 2019. La crisis económica de los 80 dio inicio con el ingreso de Alan García a la presidencia del Perú, el cual hizo una promesa, la que fue defender a los más necesitados sin perjudicar a la élite. Es entonces cuando se desarrolla un programa heterodoxo, aumentando el sueldo mínimo y congelando los precios, siendo este el objetivo de incrementar la demanda y reactivar su producción. Sin embargo, el 28 de julio de 1987, este programa comenzó a tener graves problemas y en 1988 Alan García intentó abandonarlo. No obstante, decidió aplicar reformas en su momento, pero no tuvieron ninguna efectividad con el paso del tiempo. La situación del país se fue deteriorando para finales de la década, es así como una de las más graves consecuencias fue el clima de violencia terrorista, en donde Sendero Luminoso y el MRTA se expandió con mayor fuerza, aprovechando con la crisis económica afectaba la capacidad del gobierno para enfrentarlos. La lucha contra la supresión de Sendero Luminoso y el MRTA. En 1980, el Partido Comunista Sendero Luminoso, quien iba liderado por Abigail Guzmán, dio inicio a una de las épocas más violentas y extensas en la historia republicana. A la par, en 1984, el MRTA con su líder Víctor Campos declaró la guerra al Estado peruano, pero recién en 1986 se iniciaron acciones armadas para derrocar al gobierno. En esta fecha, donde estos dos grupos comenzaron a violar los derechos humanos, asesinatos, secuestros, explosiones y torturas eran algunas de las acciones que cometían diariamente sin prejuicios. Fujimori, el declive del terrorismo y la llegada del autoritarismo. Con la llegada de Alberto Fujimori, la estrategia para salvaguardar la población cambió radicalmente, en donde la PNP hizo un combatió de forma efectiva a estos grupos terroristas, y es así como que en 1992 el líder de Sendero Luminoso fue atrapado y encarcelado por los actos delictivos que ocasionó el Perú. Asimismo, conforme pasaba el tiempo, los siguientes líderes fueron cayendo poco, uno por uno. Es por ello que su derrota se hizo inminente. Por otro lado, en el caso del MRTA, su actividad fue disminuyendo hasta que en 1982 asaltaron la residencia del embajador japonés, pero eso solo duró 4 meses gracias a la operación Chagüín de Guantar. Como señalan Ríos, Sierra, García de las Heras González en el 2019 en la revista universitaria de Historia Militar, el desinterés del Estado fue un factor clave que fomentó el ambiente propicio para el surgimiento de movimientos insurgentes como Sendero Luminoso, que justificaron sus acciones violentas como una forma de combatir la corrupción y el abandono gubernamental. El terrorismo en el Perú durante el siglo XX tuvo entre sus principales causas la profunda pobreza y el abandono estatal en regiones como Ayacucho y Huancavelica. Estas áreas históricamente marginadas enfrentaron una falta casi total de atención en educación, salud y desarrollo. Este contexto permitió que grupos como Sendero Luminoso capitalizaran el descontento social. Bajo discurso de lucha contra las historias de injusticias, movilizaron a todas estas personas que eran comunidades campesinas, aunque lo hicieron a través de métodos violentos. Esto está en la revista de Río Sierra y García de las Heras González en el 2019. Muchas gracias. Por ende, una de las principales consecuencias a esta causa es el aumento de la violencia y la radicalización de las comunidades marginales durante el conflicto interno peruano. El surgimiento del Sendero Luminoso, impulsado por el descontento social, llegó a un periodo de terrorismo que afectó gravemente al país, con miles de muertes. Según Prado y Bocio, el conflicto dejó más de 60.000 muertos, siendo las comunidades campesinas las más afectadas, además de las masacres y atentados como el de Lucanamarca y Tarata. Asimismo, este enfrentamiento debilitó el tejido social agravado la pobreza y profundizaron la desconfianza hacia el Estado, perpetuando las desigualdades estructurales. Por ello, se creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, con el fin de documentar estas atrocidades cometidas por Sendero Luminoso y el Estado.
gracias a su informe final que reveló la magnitud de los hechos y a la vez también se forzaron las estrategias de inteligencia que llevaron a la captura del líder Abimael Guzmán, que fue en el año 1992, debilitando considerablemente a la banda terrorista. En conclusión, el Perú del siglo XX fue un periodo marcado por la violencia y la inestabilidad. Tuvo sus raíces en causas estructurales profundas, la pobreza extrema y el abandono estatal en regiones rurales, especialmente en Ayacucho y Huancavelica. La falta de atención en educación, salud y desarrollo económico permitió que grupos como Sendero Luminoso y el MRTA capitalizaran este descontento, justificando sus acciones violentas como lucha contra la injusticia y la corrupción. El impacto social del terrorismo fue devastador. Las comunidades campesinas, las más afectadas, sufrieron pérdidas humanas y un aumento de violencia, lo que exacerbó la desconfianza hacia el gobierno y perpetúa las desigualdades existentes. El tejido social se debilitó considerablemente, dejando unas profundas cicatrices en la sociedad peruana. La respuesta del gobierno de Fujimori, aunque efectiva en términos de captura de líderes terroristas, planteó cuestionamientos sobre el autoritarismo y el respeto a los derechos humanos. Las medidas adoptadas generan un debate sobre el equilibrio entre la seguridad y libertad civil, dejando huella compleja en la historia del país. La creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CBR, fue un paso esencial para documentar los abusos y buscar justicia. Sin embargo, la implementación de sus recomendaciones y la reconciliación efectiva continúan siendo desafíos para la sociedad peruana. El conflicto armado en el Perú nos deja lecciones importantes, pero es fundamental abordar las causas subyacentes del descontento social como la pobreza, la desigualdad, para prevenir futuros brotes de violencia. Un enfoque integral que incluye el desarrollo social, la promoción de los derechos humanos y la participación ciudadana. Esto vendría a ser crucial para construir una sociedad más justa y pacífica. Buenas noches, somos el grupo 5. Bueno, en esta parte vamos a hacer la entrevista, que nosotros hemos elegido el tema del terrorismo de los años 80 en el Perú. Los representantes son Edwin Dayan Flores García, Javier Moscoso y la señora María, que es a la que se le va a entrevistar. Buenas noches, señora María. Vamos a empezar con las preguntas, por favor. Como primera pregunta sería, ¿cómo describirías tu vida durante la época del terrorismo en el Perú? Tu vida diaria. Bueno, mi vida diaria en ese tiempo era que a veces nosotros teníamos que hacer, yo tenía como 11 años y tenía que hacer las tareas, a veces a vela, porque no había luz, porque los terroristas volaban las torres. Por meses estábamos sin luz. Y la otra era que tenía que hacer unas semejantes colas para poder comprar lo que era el arroz, el azúcar, comprar muchos productos que a veces no teníamos la necesidad de comprarlos, pero teníamos que comprarlos. Eso es lo que más cobra. Ok, entiendo. ¿Y usted recuerda algún evento específico que le haya marcado profundamente durante esa época? Sí, bueno, yo tenía una amiguita que su hermano era policía, y era el mayor, y era el que ayudaba a todos sus padres y a ellos. Y el terrorismo lo mató, lo desfiguró horrible, lo reventó sus manos, todo su rostro. Fue una muerte horrible para esta familia, una pérdida. Ok, continuando, señora María, ¿usted qué pensaba de las organizaciones que involucraban los ataques como Sendero Luminoso y el MRTA en su entorno? Bueno, eran unas organizaciones que normalmente engañaban a la gente que no estaba estudiada, no sabía leer, prácticamente eran analfabetos y les enseñaban que iban a luchar por los más pobres, ¿no? Partían en asesinos, empezaban a hacer los coches bombas, a volar a los niños bombas, también creo, y acá en Lima hacían, bueno, yo soy de Arequipa, ¿no? Pero acá en Lima hacían muchos destrozos, en provincia también. ¿No? Okay. Y como última pregunta tenemos, ¿qué mensaje le dejaría a las nuevas generaciones que no vivieron mucha época? Bueno, el mensaje que les daría yo es de que no se dejen ayudar fácilmente con esas organizaciones, hay que primero empaparse bien y saber a quién va a pertenecer, porque ahí mayormente aprovechaban de gente ignorante que no sabían leer. Bueno, o sea, estudiarlo bien, pues, ¿no? Cuando los inviten a participar en esas organizaciones.
Entendido, señora María. Muchas gracias, señora María. Gracias por la entrevista. Muchas gracias. Gracias.